Por favor, todos de pie, señoras y señores, la Corte. Muy buenas tardes. Se reabre esta audiencia pública sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos y reparaciones en el caso Rosario Villavicencio versus Perú. Corresponde ahora que los representantes de la presunta víctima y del Estado expongan sus alegatos finales orales y que la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exponga sus observaciones finales. Daré ahora la palabra a los representantes de la presunta víctima para que presenten sus alegatos finales orales. Adelante, por favor. Buenas tardes, señor presidente de los miembros del Estado Honorario de Corte, César Villacorta Spinner, representante de la víctima. Ya haré uso de la palabra en una parte de la exposición y continuará mi colega, el doctor Alfonso Rosario Villavicencio, quien es hermano de la víctima. En el que habla es su primo. Señores representantes del Estado peruano, representantes de la Comisión. Antes que todo, teniendo en cuenta la atención que nos hizo prestar el miembro del Estado Honorable de Corte con respecto a llamarnos la atención por el por qué no actuamos con respecto al documento que se había presentado este verano, casualmente, en forma tan sorpresiva el día de hoy, tengo en este momento, si vamos a llegar a través de la Secretaría, el siguiente documento, con fecha 18 de enero de 2018. Casualmente, eso fue una conversación o una cuestión previa con la víctima para permitir, si es que permitíamos que ese documento pueda ser valorado. Casualmente, ese era el propósito, que en esta sesión se valore ese documento, que la Corte tenga la posibilidad de valorar ese documento. ¿Por qué? Porque el Estado peruano, con fecha 18 de enero, nos contesta a nuestra petición constante con respecto al documento que hoy nos han entregado, que respecto a nuestro pedido en la referencia a ese documento que hemos hecho llegar, dice, el mencionado técnico da cuenta que no existe documentación alguna concerniente a la constancia de aprobación del Plan de Operaciones Limpieza 94 del mes de enero de 1994, elaborado por la Comandancia General del Destacamento Leoncio Prado, Tarapoto, así como la no existencia sobre algún documento de haber puesto en conocimiento al oficial de la Compañía de Inteligencia, Teniente Enrique Rosario, de las instrucciones contenidas en el Plan de Operaciones Limpieza 94. Es más, con el documento de la referencia a nuestro pedido en numeral E, el señor Teniente Coronel, jefe de la sección de informaciones del Ejército Peruano, da cuenta que no existe documentación alguna referente a la constancia de la aprobación del Plan de Operaciones Limpieza 94 del mes del año 94, elaborado por la Comandancia General del Destacamento Leoncio Prado, así como la no existencia de la constancia o documento de haber puesto en conocimiento al oficial respecto a este documento. Con esto solamente deseamos acreditar que nuestra constante solicitud al documento que hoy día aparece es la que nunca tuvo la víctima acceso, nunca, porque, como comprobamos, no existió. En cuanto al interés de uno de los miembros de la Honorable Corte con respecto al legajo personal de la víctima, hay una respuesta respecto al mismo en el numeral 1, que dice, establece en el párrafo 2.2 normas para la formulación, control, trámite y archivo del legajo, literal E, lo siguiente: en un documento de clasificación confidencial solo tendrán acceso a él las autoridades debidamente autorizadas por el Consejo de Guerra del Ejército a pedido de justicia de las comisiones encargadas para seleccionar oficiales para el desempeño de determinadas funciones, con decoraciones, etc. Está terminantemente prohibido para todos los casos sacar copias de todo o parte del legajo personal del oficial, así como resúmenes, salvo el autorizado por el Consejo de Guerra del Ejército. En ese sentido, nuestra parte considera que el Estado peruano ha violado el artículo 7 del derecho a la libertad personal,
toda vez que el 5 de septiembre del año 94 la víctima fue relevada de la base contra subversiva de Sion y llevada al destacamento de Leoncio Prado y puesto en el cuarto de oficiales, detenido ilegalmente, aislado e incomunicado arbitrariamente hasta el 20 de octubre del año 94, es decir, 45 días sin permitirle realizar una llamada telefónica a sus familiares para comunicar su situación y permitirle comunicar su situación a un defensor de su libre elección. Posteriormente, la víctima es depositada en un hueco o fosa de concreto desde el 5 de diciembre del 94 hasta el 20 de marzo del 94, es decir, por un periodo de más de 100 días, con el agravante de no poder salir a caminar ni por un minuto al mismo estilo de los calabozos de los campos de concentración de prisioneros de guerra, de forma tan cruel e inhumana, violando lo establecido en la Constitución Política, incluso de nuestro país, el artículo 24, inciso F. Además, también se vulneró el artículo de la Constitución Política del Estado en su artículo 24, inciso G y inciso H. En tal sentido, el Estado peruano violó de esta manera el artículo, los numerales 1, 2, 3 del artículo 7 de la Convención, así como los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la Convención. El Estado peruano en ningún momento le comunicó a la víctima que estaba siendo detenido y el motivo por los cargos formulados en su contra, violando de esta manera el artículo de la Constitución Política del Perú, el artículo 24, inciso F, y el artículo 139, inciso 15, violación del artículo 7, numeral E de la Convención. La víctima fue puesta a disposición del juez el 5 de diciembre del 94, es decir, después de 91 días desde ese momento su detención, violando lo establecido en el numeral 1.2 de la Convención. El 7 de febrero del 95, la víctima y sus coinculpados interpusieron la solicitud de libertad incondicional ante un juez penal de Juanjuy, argumentando que no existía peligro para rehuir la justicia ni perturbar la acción probatoria, o en todo caso solicitaban variar su situación jurídica a la detención por grave comparecencia. El 9 de febrero, el juez penal declara improcedente tal solicitud, el mismo que es apelado. Apelación que es corrida a la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín y con fecha 24 de abril del año 95 confirma la misma. Esta resolución es apelada, sin embargo, la Sala Superior de Justicia confirma la apelación. El 17 de abril del año 96, la Corte Superior de San Martín emite sentencia condenatoria a la víctima a la pena de 6 años de privativa de libertad y al pago de una reparación de civil de 19.000 soles. En julio del 96, la víctima presenta un escrito ante el juez especializado penal solicitando beneficio de semilibertad, formulando un análisis de la sentencia condenatoria. Sin embargo, el 19 de julio se emite la resolución declarando improcedente el pedido de semilibertad. Consideramos de esta manera que la sentencia no se encuentra la sentencia que en la cual determinaba que no se procedía a tal pedido porque la sentencia no se encontraba consentida y ejecutoriada, y menos firme por haberse concedido recurso de nulidad de oficio y elevado en consulta a la Corte Suprema de Justicia, la misma que tiene la facultad de declararla nula, modificarla o reformarla. Por lo expuesto, llegamos a la conclusión que el Estado peruano violó los numerales 1 y 2 del artículo 7 de la Convención, así como los numerales 3, 4, 5, 6 del artículo 7, numerales 1, 2 del artículo 5, numeral 1 del artículo 25 y el numeral 1 del artículo 1. Permítanme que tengamos que realizar la exposición de esta manera por la situación del tiempo. Hemos probado que el órgano competente para llevar a cabo la investigación contra la víctima era la Inspectoría de la Dirección de Inteligencia y no la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado. La víctima fue desviado del canal de investigación de inteligencia a la línea de investigación del Comando Destacamento Leoncio Prado, en base a las declaraciones no corroboradas del propio coronel Murgueitio, el GEMO, quien encomendó la misión de inteligencia, al indicar que la víctima pertenecía a la sección de inteligencia, cuando lo concreto es que la víctima pertenecía al CIDE, el Sistema de Inteligencia del Ejército. Consideramos que existiendo el órgano policial de investigación de drogas natural para llevar la investigación policial en contra de la víctima, es decir, la DINANDRO de Tarapoto, por medio de una solicitud del jefe policial de San Martín, Huánuco,
solicita que se derive esta investigación a una comisión especializada de Lima. Ahora, solicito a estos honorables que prestan atención cómo se incluye a la víctima en este proceso de investigación policial. Cuando hemos tenido la oportunidad de escuchar a la víctima, cuando se refirió al transador, a Renzan, que era la persona con la cual él llegó a tener contacto para poder determinar y llevar a cabo el plan de operaciones, en la forma en que el Comando de Destacamento de Leoncio Prado comienza a actuar es que buscan a Renzan y lo denuncia por el tráfico ilícito de droga y de esa manera vinculan a la víctima con Renzan. ¿Por qué? Porque el único que podía haber sabido que Renzan estaba en relación con respecto al tráfico de drogas en la zona era por Sagua, el suboficial que llevó el 31 de agosto el plan de operaciones. En el momento que le entrega el plan de operaciones le comenta los actos que se estaban realizando en cumplimiento del plan. Por ello es que Renzan es conducido a la base sin tener conocimiento tampoco que iba a ser investigado o procesado o denunciado por algún cargo. He ahí la forma como vinculan con la declaración, no solamente de Sagua, sino la de misma víctima, donde refieren de Renzan, que era la persona del contacto que facilitaba casualmente la información para el cumplimiento de la misión. El comandante del destacamento Leoncio Prado, el 14 de septiembre, quien ordena a la víctima a través del GEMO para el cumplimiento de la operación especial de inteligencia y quien violó la normativa legal y procedimientos militares vigentes, denunció a la víctima conjuntamente con el GEMO ante el jefe del Frente Policial San Martín, y donde con sus coinculpados serían puestos a disposición de la Comisión Investigadora de la DINANDRO Lima. Es así que apreciamos aquí que el Estado peruano creó un órgano especial para investigar el caso de la víctima, emitiendo así un atestado donde se ha referido que la víctima en los días 15 y 21 de septiembre, sin tener conocimiento de los cargos a los cuales se está imputando, se le había tomado su declaración, su manifestación de investigación policial. Durante todo este proceso de investigación policial no se tomaron en cuenta las contradicciones que existió por el GEMO y el G2, quien ya se habían pronunciado a través de la Inspectoría del Ejército del destacamento de Leoncio Prado, porque este último no se le tomó a G2 no se le tomó la declaración policial, pese que el GEMO había manifestado que la víctima pertenecía a la sección de inteligencia del destacamento de Leoncio Prado. Además, según lo manifestado por el GEMO, a esa instancia de investigación se señaló que las órdenes a la presunta víctima estaban basadas según lo dispuesto del Plan de Operaciones Limpieza 94. Sin embargo, no se probó ni demostró la existencia de dicho plan, ni tampoco el plan de especial de inteligencia, porque para demostrar que habría existido ese plan o el plan de operación especial de inteligencia debería constar el acta de tomar conocimiento de dicho documento. Asimismo, en el marco de la investigación policial, la presunta víctima desconocía por no haber sido notificado ni comunicado de los cargos en su contra, siguiendo incomunicado en el dormitorio de oficiales. Entonces, el 15 de septiembre y el 21 de septiembre del año 95, el fiscal ad hoc instructor, en presencia de un abogado que fue el mismo asesor jurídico del denunciante, el coronel Morgueito, le tomaron las declaraciones de investigación policial. De la misma manera, se ha vulnerado el artículo 8, numeral 2, cuando, al ser denunciado la víctima ante el fuero privativo militar, fue acusado puesto en base por las afirmaciones no corroboradas del GEMO, lo cual dio inicio al proceso de investigación disciplinaria, pasándolo a la situación de retiro, al haber manifestado su acusador que incumplió y tergiversó las órdenes en el plan de operaciones Limpieza 24. Simultáneamente, lo denuncian penalmente ante el fuero ordinario, confeccionando un atestado policial, el cual estuvo completamente parcializado. Exhortamos a este honorable Corte que se sirva a considerar la documentación presentada en el mes de marzo del año 2018 como elemento probatorio sobreviniente a nuestra ESAP. ¿Por qué? Es el periodo que el Estado se ha tomado para proporcionarnos esta información. ¿A qué nos referimos? Al dictamen del jefe de asesoría legal de la Inspectoría General del Ejército de fecha 2 de diciembre de 94, que ponía en duda el legal nombramiento de la víctima y, por el contrario, consideraba que habría sido expuesta a la presunta víctima a la instigación al delito y contra la Administración de Justicia, cuando opina
que se profundice la investigación, verificar si se cumplieron los procedimientos en cuanto a la apreciación de la situación, formulación, planeamiento, revisión, aprobación y control de la ejecución de la operación de inteligencia encomendada a la víctima, así como el control conforme a los procedimientos militares vigentes. Además, obligaba a la Inspectoría General del Ejército verificar y determinar cómo se seleccionó a la víctima para ejecutar esta operación de inteligencia limpieza 94. Obligaba además a la Inspectoría General del Ejército a determinar cómo el Comando del Destacamento Leoncio Prado habría nombrado a la víctima como jefe de base. Por cuanto al pertenecer la víctima al sistema de inteligencia del Ejército, no procedía dicho nombramiento porque el Destacamento Leoncio Prado no tenía facultades para nombrarlo como jefe. Y al ser un elemento del CIDE, dentro de la línea de comando y del canal de inteligencia, no se encontraba dentro de la posibilidad de investigarlo. En todo caso, era el sistema de inteligencia del Ejército quien le correspondía dicha investigación. También obligaba a la Inspectoría General del Ejército a verificar y determinar la víctima habría sido provocado a la comisión de un delito o de haber sido así, determinar quién era los responsables de tal provocación o instigación, porque en todo caso, como le puso la jefatura de la asesoría legal Inspectoría del Ejército, se habría configurado la comisión de delitos de abuso de autoridad contra la Administración de Justicia por parte de los superiores jerárquicos que ordenaron esta operación. Es así, a pesar de haberse emitido el dictamen de jefe de asesoría de la Inspectoría General del Ejército, el 15 de diciembre del año 94, la Inspectoría del Destacamento presentó ante el Comandante General del Ejército el informe de investigación relacionado con los presuntos delitos cometidos con la presunta víctima. En vía administrativa del 7 de febrero del año 95, el Consejo de Investigación para Oficiales Subalternos, órgano encargado de analizar las posibles sanciones administrativas al personal del Ejército, recomendó pasar a la situación del retiro al teniente Rosadio Villavicencio, por medidas disciplinarias, teniendo como base las imputaciones no corroboradas del GEMO. El decreto supremo 09, que hace referencia, porque ante dicha sesión del Consejo no se cita a la víctima, un decreto supremo del 22 de octubre del año 85 señala, según la referencia de este Consejo, y que regula relativo a los consejos de investigación, dice que la parte no ha aprobado que dicho instrumento, que nosotros hemos probado que dicho decreto supremo fue publicado en respuesta al director del Diario Oficial El Peruano. No obstante, dicha publicación era necesaria para que la ley resulte obligatoria. Nos referimos a la no citación a la víctima a dicho consejo para que los pasó a la situación de retiro. De esta parte ha aprobado ante la comisión que el oficial Cusicanqui, que era parte en esta investigación a nivel policial, coprocesado del Ejército, sí estuvo presente en dicha sesión, privado también de la libertad y sometido a un procedimiento disciplinario, pero sí compareció ante el Consejo, en donde se leyó personalmente los cargos que se le imputaban y presentó oralmente sus alegatos en dicho Consejo. ¿Ya no? Ya. Permítame, señor presidente, señor miembro del Honorable Corte, en base a esta situación bien compleja, pero determinamos que a la víctima fue afectada en los artículos que hemos sido señalados y dejo en estos momentos la palabra acá a mi colega para hablar acerca de la parte de la reparación. Muchas gracias. Bueno, conforme a la exposición realizada por mi colega y en calidad de hermano de la víctima, puedo dar fiel testimonio del sufrimiento familiar y el daño emocional sufrido por la víctima y la pesadilla que todo su entorno vivimos durante todos estos años. Hemos sufrido por esta situación de injusticia y por un proceso nulo en todo contexto. Y en virtud hay jurisprudencia interamericana que determina que la violación de una obligación internacional produce un daño, por lo tanto comporta la obligación de reparar en el contexto del principio in integrum. Nosotros comprendemos que en este caso no solamente corresponde tomar las medidas para el restablecimiento de la situación anterior
a todas las violaciones que se han cometido en este caso en contra de nuestro representado. También deben adoptarse medidas compensatorias adicionales conforme se puede colegir de la declaración de nuestro representado. Vemos que tiene primordial motivación principalmente para limpiar su nombre, su honorabilidad, en virtud la opinión pública que se construyó en torno a este caso, que implicó un agravio sustancial que atentó principalmente su honorabilidad y buen nombre, no solamente de él, sino de nuestra familia. En este contexto de las reparaciones solicitamos como medida de satisfacción se adopte por parte de la Honorable Corte la medida de desagravio público. Esto implica que se ordene al Estado peruano pedir la disculpa del caso, reivindique la honorabilidad y el buen nombre de nuestra familia, de obtener la resolución favorable que así esperamos alcanzar. Solicitamos se publique en el diario oficial, así también en el diario de mayor circulación. Se puede así colegir que la presunta víctima no tuvo derecho a la legítima defensa y a un debido proceso. Fue un ensañamiento y tortura contra su vida. Por ello, en el daño material, solicitamos se reconozcan medidas de reparación económica de manera especial en el lucro cesante, tomando en cuenta todo el proyecto de vida que viene a ser la realización integral personal, como así también lo ha manifestado la Corte en el caso Loaiza Tamayo, sobre la base de la vocación, capacidades a lo largo como estudiante y luego como oficial, demostrando su alto nivel de preparación, tanto así que en el cuadro de ascenso ya había alcanzado a reunir los requerimientos para obtener el grado inmediato de capitán. Y de no haberse producido estos hechos que truncaron sus expectativas y conforme a los méritos alcanzados, hasta esa oportunidad habría con toda seguridad seguido escalando los grados correspondientes hasta poder haber alcanzado a la fecha el grado de general. Por lo tanto, al quedar demostrado que no tuvo responsabilidad en los hechos imputados, esta honorable Corte, mediante el análisis de este caso y conforme a la conciencia, debe también considerar que la víctima, el Estado peruano debe restituirlo a la vida militar, considerando que la indemnizatoriamente se le resarza reponiéndolo como militar activo con el grado de general al que habría alcanzado a la fecha. Asimismo, restituir con abonar todas las mensualidades dejadas de percibir a partir del 5 de septiembre de 1994 a la fecha y de acuerdo a los grados que debió alcanzar en el tiempo. Solicitamos a la Honorable Corte que deje sin efecto la sentencia condenatoria que lo implicó como autor de los ilícitos que le imputaron de tráfico ilícito de drogas, por el cual fue procesado y sentenciado y se ratifique su estado de inocencia. En virtud de lo expuesto, de los agravios y porque consideramos que la reparación puede resarcir de alguna manera y en forma de todo el daño que ha padecido la víctima y nuestra familia, nosotros consideramos un padecimiento de 25 años muy terrible, muy censurable, y todos los aspectos económicos está señalado en concordancia con el artículo 63.1 de la Convención y el artículo 139.7 de la Constitución Política del Perú. Solicito a la Honorable Corte que acojan estas medidas de reparación. Bueno, recapitulando, al finalizar, el Estado peruano, sin la debida motivación en el proceso del fuero ordinario, ante la excepción de la naturaleza de la acción interpuesta por la víctima, vulneró dicho derecho al considerar que los hechos se le imputaban no eran justiciables penalmente. Sin embargo, dicha acción fue declarada no al lugar sin ningún tipo de motivación. Además, el Estado peruano violó el principio de legalidad y generó una persecución múltiple basada en los mismos hechos y contraria al principio del non bis in idem, a pesar que el Estado ha señalado que lo actuado en el fuero militar es independiente de la sanción administrativa. Y esto no es así porque son los mismos hechos que sirvieron de base para las actuaciones. El Estado peruano violó el derecho de recurrir al fallo ante un juez o tribunal superior porque en el proceso, en el fuero ordinario, la presunta víctima interpuso un recurso de nulidad contra la sentencia condenatoria y la segunda sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar dicho curso. Además, sin la debida motivación, elevó pena privativa de libertad de 6 a 15 años, así como el monto de la reparación y una forma evidente del castigo a la presunta víctima por cuestionar el fallo.
La presunta víctima estuvo detenida del 14 de septiembre de 1994 y recuperó su libertad el 4 de marzo de 1999. No obstante, los antecedentes judiciales, penales y penitenciarios afectaron seriamente su proyecto de vida, por cuanto en la búsqueda de puestos de trabajo estos le han sido hasta el año 2006 y siguiendo siendo negados por las connotaciones periodísticas y conocimiento público del caso. ¿No? Nada más. Bueno, honorable Corte, espero pues que acojan estas medidas de reparación. Gracias. Muchas gracias a los señores representantes de la presunta víctima. Corresponde ahora a los representantes del ilustre Estado del Perú formular sus alegatos finales. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la jueza Un y los segundo jueces. nada más para que preparen la presentación. Adelante, señor agente. Muchas gracias, señor presidente. Reiterar el saludo a la jueza y a los jueces, a la representación de la Comisión Interamericana y a la representación de las presuntas víctimas. Como hemos visto en horas de la mañana, hay diversos y muchos hechos en este presente caso, y es por ese motivo que la defensa del Estado peruano presenta, y así lo hicimos llegar con anterioridad, para que también los representantes de las presuntas víctimas y la Comisión Interamericana y los jueces y la Secretaría tengan la posibilidad de ver la documentación que venimos a presentar, una línea de tiempo en la cual hacemos una superposición respecto a los diversos procesos en los cuales el señor Rosario Villavicencio ha sido objeto a nivel interno. Creo que esto con el fin definitivamente de aclarar la situación y que la Corte tenga mejores luces y elementos como para evaluar si realmente hubo una vulneración de derechos humanos señalados en la Convención Americana, y creo que eso es positivo para esclarecer los hechos y finalmente la eventual determinación de derechos por parte del Estado. Continuando con esto, de una manera muy brevemente, presentamos los fundamentos de hecho que son los antecedentes. Ya lo hemos señalado, lo ha señalado el señor Rosario respecto a cuándo fue asignado, cuándo estuvo a cargo del destacamento, el primer, el segundo, el tercer vuelo y cuándo fue relevado. Voy a adelantar un poco esto PowerPoint, ustedes creo que lo tienen a la mano como para poder utilizar los minutos de la mejor manera. Dentro de los procesos superpuestos es importante esta diapositiva, señor presidente, señora jueza y jueces de la Corte Interamericana, porque demuestra cuál es la investigación en la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado, el proceso administrativo disciplinario, el proceso ante la jurisdicción penal ordinaria y el proceso ante la jurisdicción penal militar. Y también la fecha, el 13 de abril de 1998, en el cual los representantes presentan la petición inicial. Esto es casi 10 meses desde que finalice el proceso en la jurisdicción ordinaria. Y también 2,5 meses antes de que termine el proceso en la jurisdicción penal militar. Estos hechos son bastante relevantes para el Estado peruano, por lo que hemos planteado en el escrito de contestación diversas excepciones y a eso me voy a referir. Antes de las excepciones, me gustaría señalarles de qué trata el caso, de qué versa este presente caso. El caso, para el Estado peruano, se refiere a un ex militar que hace uso indebido del cargo, que se favorece económicamente, como él mismo lo ha señalado, que oculta información a sus superiores, que autoriza 3 vuelos clandestinos de droga, que en el marco del proceso ante la Inspectoría y ante el proceso administrativo disciplinario es pasado a la situación de retiro por medidas disciplinarias al encontrarse responsable de haberse cometido diferentes faltas. Que en el marco del proceso
ante el proceso penal ordinario, es encontrado responsable por un delito gravísimo en el Estado peruano y en toda la región, del tráfico ilícito de drogas. Y en el marco del proceso penal militar, es encontrado responsable por el delito de desobediencia y condenado a una condena de 18 meses. ¿Cuál es el denominador para el Estado peruano? Que el señor Rosario Villavicencio, en todas las investigaciones y los procesos en los cuales fue objeto, fue encontrado responsable. En ningún proceso, repito, en ningún proceso el señor Rosario Villavicencio fue absuelto. Eso es importante señalar para el Estado peruano. ¿Por qué? Porque el señor Rosario Villavicencio termina siendo un actor pasivo de investigaciones o procesos iniciados en el Estado, donde pudiendo presentar una serie de recursos, no los interpone. Para el Estado peruano, este es un caso en el cual no se agotaron los recursos de jurisdicción interna, y así lo vamos a señalar. Debió haber sido declarado inadmisible por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Básicamente, como lo he señalado, porque pudiendo presentar los recursos, no los interpusieron. El Estado indicó en su oportunidad que el señor Rosario no impugnó la resolución, la última, la que pueden ver dentro del procedimiento administrativo disciplinario, de la pase a la situación de retiro del 3 de marzo del 95, no impugnó la resolución que lo pasó al retiro, y esto quedó consentido. Pero sin embargo, la Comisión Interamericana señaló en el informe de admisibilidad que el Estado no interpuso de manera expresa la excepción de falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna. Sin embargo, en base al derecho de defensa y en base al derecho del contradictorio de igualdad de partes, el Estado se propone observar también que los representantes de las presuntas víctimas no señalaron de forma clara si se aplicaba o no alguna excepción al falta de agotamiento de recursos de jurisdicción interna. Hay una diferente evaluación que ha hecho la Comisión Interamericana. No se demostró el debido agotamiento de los recursos disponibles. No se presentó información, el señor Rosario no presentó información sobre las razones por las cuales no procedía a agotar los recursos que lo pasaron a la situación de retiro. Y solamente en este momento estoy hablando del proceso administrativo disciplinario que lo pasa a la situación de retiro, donde se inicia, según el Rosario, toda esta situación que él alega. El proceso contencioso administrativo no fue utilizado por razones que no involucran a la responsabilidad internacional del Estado peruano. ¿En qué momento, se pregunta el Estado? El señor Rosario Villavicencio le indicó, le señaló las presuntas violaciones de derechos humanos de las cuales hubiera sido objeto. ¿Presentó acaso una denuncia contra el oficial superior? ¿Presentó algún tipo de proceso de reparación contra la autoridad, las autoridades, contra la institución? El juez, Eduardo Villogrossis ha señalado en reiterada jurisprudencia que cuando se analiza el agotamiento de los recursos de jurisdicción interna tiene que ser en el momento que se presenta la petición inicial y no en el momento en el cual la Comisión Interamericana evalúa la admisibilidad. El Estado está de acuerdo con esa posición y la reafirma. Existen, como se ha podido ver, diferentes estándares en excepciones preliminares que se aplican al Estado y a la víctima. Y ya que estamos hablando de diferentes estándares, quisiera detenerme también en el plazo razonable del procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque a los estados el Estado peruano y a otros suele señalarse que hay una violación al plazo razonable debido a la excesividad del plazo. Pero la Comisión Interamericana también tiene unas violaciones al derecho al plazo razonable de los estados y esperemos que la Corte Interamericana haga eco de esta situación. Desde que la petición se presenta en abril del 98 hasta que se emite el informe de admisibilidad, llevaron 4 años y 10 meses. Desde que la petición se presenta en abril del 98 hasta el envío en septiembre del 2017, pasaron 19 años y 5 meses. El total, desde los hechos hasta el envío del caso a la Corte, es más de 23 años. Entonces, para el Estado es importante, para el Estado peruano, reitero, es importante señalar esta diferencia que existe en el momento de los estándares que aplica la Comisión sobre excepciones preliminares. Adicionalmente, y así será señalado por quienes me acompañan en la presente mesa, el Estado determinará que no ocurrieron determinadas violaciones a los derechos humanos del señor Rosario Villavicencio. El Estado también observa, y así lo hizo, lo preguntamos al testigo, al declarante, cuáles son las reparaciones
en las cuales él está solicitando. Y ha sido señalado también así por sus representantes, lo cual al Estado le queda una conclusión muy clara, que son reparaciones elevadas, que son las reparaciones que versan sobre 2 millones de soles sobre lucro cesante, sobre 2 millones de soles sobre daño emergente, y sobre en alguna oportunidad señaló ante la Comisión Interamericana, antes del envío del caso a la Corte, 7 millones de soles, aproximadamente 2 millones de dólares. Esa es la reparación que el señor Rosario Villavicencio viene a esta Corte Interamericana a pedir. Obviamente está en todo su derecho. Si existió una violación, hay que reparar. Pero esta Corte Interamericana no es un tribunal de reparaciones. Esta es una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que si los Estados y la Corte y la sociedad civil y la Comisión Interamericana tanto hemos luchado por reforzar el rol que tiene el sistema interamericano, creo que este caso es vital y es importante precisamente para ello. Para el Estado peruano, ni la Comisión ni la Corte cuenta con elementos en muchos de los hechos y derechos alegados para concluir un incumplimiento de alguna obligación internacional. Y así será demostrado a continuación por Mauricio Arbulú y Gonzalo Ojanco. Muchas gracias. Honorables magistrados y magistrada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digna representación de la Comisión Interamericana y de la presunta víctima, público presente en esta sala de audiencias, tengan muy buenas tardes. En el presente caso no se cumplió con el requisito de agotamiento de recursos internos en la medida que el señor Rosario Villavicencio no agotó el proceso contencioso administrativo para cuestionar la resolución de la Comandancia General del Ejército que dispuso su pase a situación de retiro como medida disciplinaria. Es importante resaltar que el Estado presentó su excepción preliminar dando cumplimiento cabal a los presupuestos establecidos por este honorable tribunal para que una excepción de este tipo sea declarada admitida. Es decir, el Estado presentó su excepción preliminar en la etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la nota diplomática de fecha 13 de noviembre de 1998. En segundo lugar, el Estado no solo alegó la excepción preliminar, sino que también identificó de forma clara y precisa el recurso que no fue agotado. Y finalmente, el Estado demostró que dicho recurso, conforme a la regulación vigente en la época de los hechos, era adecuado y efectivo para tutelar los derechos presuntamente afectados en perjuicio del señor Rosario Villavicencio. Pues el Poder Judicial tiene la competencia para, de ser el caso en el marco de un proceso contencioso administrativo, declarar la nulidad de una resolución administrativa que dispone el pase a situación de retiro de un militar. Pese a que el Estado ha cumplido con todos estos requisitos, la Comisión Interamericana cuestiona la concurrencia de estos presupuestos. Pues la Comisión sostiene que el Estado no habría presentado de forma expresa su excepción y que si bien solicitó la inadmisibilidad de la petición, lo hizo sobre la base de otro artículo convencional, el artículo 47, literal C. Honorables magistrados, en el caso trabajadores cesados de Petroperú y otros contra el Estado peruano, se presentó una situación similar. El Estado presentó su excepción preliminar por falta de agotamiento de recursos internos sin a la vez invocar la disposición convencional que contempla esta excepción, es decir, el artículo 46.1, literal A de la Convención Americana. Sin embargo, esta honorable Corte consideró que el Estado presentó su excepción de forma clara, que identificó de forma clara y suficiente el recurso que no fue agotado. Es por estos fundamentos que el Estado solicita la aplicación de dicho razonamiento para el presente caso. Ahora bien, con relación a nuestra segunda excepción, por cuestiones de tiempo, el Estado reitera su excepción de cuarta instancia en los términos formulados en la etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante esta honorable Corte, mediante su escrito de contestación de fecha 17 de junio del 2018. Asimismo, es importante resaltar que si bien el Estado presentó su excepción de cuarta instancia en la etapa de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que incluso los representantes de las presuntas víctimas presentaron sus argumentos de descargo con relación a este punto,
la Comisión Interamericana omitió emitir pronunciamiento alguno sobre la procedencia o no de esta excepción, afectando gravemente el derecho de defensa del Estado peruano. Pero el derecho de defensa del Estado peruano no solo se vio afectado por la emisión del informe de admisibilidad, sino también por la emisión del informe de fondo, pues la comisión incluyó indebidamente otro artículo convencional, el artículo 25, que no estuvo previsto previamente en su informe de admisibilidad. El Estado considera que esto vulnera su derecho de defensa por dos razones. En primer lugar, porque la comisión no ofreció motivación alguna del porqué de tal inclusión. Motivación que sí ofreció, por ejemplo, en el informe de fondo del caso Lagos del Campo, en el que la Comisión Interamericana justificó la inclusión, en ese caso, del artículo 16.1 de la Convención, en aplicación y por imperio del principio Iura Novit Curia. En el presente caso no se ofreció tal justificación. En segundo lugar, el artículo 25 no fue alegado en la petición, no fue considerado en el informe de admisibilidad. En el debate de fondo no giró en torno a la afectación de dicho artículo convencional, por lo que el Estado no tuvo la oportunidad de presentar las observaciones correspondientes respecto de ese punto, lo que trajo como consecuencia, reitero, la afectación del derecho de defensa del Estado peruano. Ahora bien, con relación al fondo de la controversia, la Comisión Interamericana ha alegado un presunto incumplimiento del deber de comunicar previamente los hechos que se imputaron al señor Rosario Villavicencio en el marco del proceso administrativo disciplinario que se le siguió. También lo ha alegado el perito en esta mañana. En el párrafo 152 y 154 del informe de fondo, la Comisión ha afirmado lo siguiente: que la primera declaración del señor Rosario Villavicencio se efectuó el 15 de septiembre de 1994, que rindió dicha declaración sin que previamente se le haya notificado de los hechos y causales por los cuales se le estaba investigando. Y finalmente, que la declaración del 15 de septiembre fue la única oportunidad que tuvo de ser escuchado antes de que lo pasen a situación de retiro. Honorables magistrados, en primer lugar, y como se ha demostrado a lo largo de esta audiencia, el Estado aclara que la primera declaración del señor Rosario Villavicencio no se efectuó el 15 de septiembre del 94, como erróneamente lo ha afirmado la Comisión Interamericana. Pues el señor Rosario Villavicencio efectuó declaraciones previas el 5 de septiembre y una declaración ampliatoria el 12 de septiembre de 1994 ante la Inspectoría del Destacamento de Leoncio Prado. Asimismo, no es cierto que la declaración del 15 de septiembre de 1994 haya sido la única oportunidad que tuvo el señor Rosario Villavicencio de ser escuchado antes de que se adopte la decisión de su pase a situación de retiro. Pues en virtud de las actas de las declaraciones del 5 y 12 de septiembre, se puede concluir que el señor Rosario Villavicencio al menos fue informado de los hechos que se le investigaban y tuvo la oportunidad de manifestar su posición y agregar observaciones y quejas. Por otro lado, la Comisión considera en el párrafo 157 de su informe de fondo que el Estado violó el principio de presunción de inocencia del señor Rosario Villavicencio. También lo ha afirmado el perito en la mañana. Esto porque el Consejo de Investigación para Oficiales Subalternos consideró como un elemento para recomendar su pase a situación de retiro la existencia de denuncias penales en su contra. Honorables magistrados, de acuerdo al acta del 7 de febrero de 1995, el Consejo de Investigación para Oficiales Subalternos fundamentó su recomendación de pase a situación de retiro no en una, sino en 9 cuestiones de hecho, que es algo que no dijo la Comisión Interamericana, que también no dijo el perito. ¿Y qué es lo que dice el Consejo de Investigación en este acta? Acta que, dicho sea de paso, sirvió como sustento para pasar a situación de retiro al señor Rosario Villavicencio. El Consejo de Investigación concluye: está probado
que el teniente de inteligencia Rosario Villavicencio autorizó la realización de 3 vuelos clandestinos de aviones con droga, habiendo dado cuenta al puesto de comando del puesto Leoncio Prado solo del último vuelo. Está probado que el teniente de inteligencia Rosario Villavicencio permitió la instalación y operación de un laboratorio para la elaboración de pasta básica de cocaína en la localidad de Sion. Está probado que el teniente Rosario Villavicencio, por la autorización de los vuelos clandestinos de droga, instalación y operación de un laboratorio, recibió beneficios económicos personales. Una lectura aislada de solo una de estas cuestiones de hecho nos permitiría concluir erróneamente que el señor Rosario Villavicencio fue pasado a situación de retiro como consecuencia de que existían denuncias penales en su contra. Sin embargo, una lectura integral del acta y de todas las cuestiones o fundamentos de hecho de dicha resolución nos permitirán concluir que los elementos centrales por los que se decidió pasar a situación de retiro al señor Rosario Villavicencio son los elementos que acabo de leer. Es por estos fundamentos, honorables magistrados, que esta representación considera que el Estado peruano no es responsable por la presunta violación del principio de presunción de inocencia en perjuicio del señor Rosario Villavicencio. A continuación, el doctor Mauricio Arbulú continuará con los alegatos de defensa del Estado peruano. Muchas gracias. Señor presidente, señores jueces de la Corte, señores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores representantes, buenas tardes. Respecto al proceso en el fuero militar, la Comisión y los representantes señalan que este proceso estuvo a cargo del abogado Jorge Ramírez Huerta, quien fue juez militar, el mismo que había actuado como abogado defensor de oficio de Jorge Rosario Villavicencio y fue asesor jurídico de su superior inmediato en la investigación ante la Inspectoría del Destacamento de Leoncio Prado, lo cual vulneraría el derecho a un juez independiente e imparcial. Al respecto, el Estado argumenta que la presunta víctima debió presentar una solicitud inhibitoria del juez a cargo del proceso militar. Sin perjuicio de ello, el Estado señala que el nivel de participación del señor Jorge Ramírez Huerta fue mínimo, pues solo se redujo a 2 actos de mero trámite que no tuvieron incidencia en el desarrollo del proceso, ni tampoco en la decisión final sobre la condenatoria interpuesta al señor Rosario Villavicencio. Por otro lado, la Comisión y los representantes alegan que al señor Rosario Villavicencio no le fue notificada la denuncia de fecha 17 de octubre de 1995, emitida por el fiscal militar, la que contenía los delitos de contra el deber y dignidad de la función, abuso de autoridad y negligencia. Sin embargo, en el mes de diciembre de 1995, el abogado defensor de oficio del señor Rosario Villavicencio presentó alegatos escritos contra lo señalado en dicha acusación fiscal, lo cual acredita que la defensa del señor Rosario Villavicencio tuvo conocimiento de esta denuncia y por lo tanto pudo ejercer su derecho de defensa. Por otra parte, la Comisión y los representantes indican que el 16 de septiembre de 1997 el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró nula la primera sentencia y con fecha 15 de diciembre de 1997 el Consejo de Guerra Permanente de la Sexta Zona Judicial del Ejército dictó sentencia condenatoria en contra del señor Rosario Villavicencio por el delito de desobediencia, luego de volver a calificar los hechos. Y la Comisión y los representantes señalan que dicho delito no estaba contenido ni en la acusación de la Fiscalía Militar ni en el informe final del juez militar, por lo que el señor Rosario Villavicencio no tuvo la oportunidad de defenderse respecto a este extremo. Sobre el particular, el Estado peruano señala que el inciso E del artículo 616 del Código de Justicia Militar, que era una norma en ese entonces vigente, señalaba que el Consejo Supremo de Justicia Militar en su sentencia podía efectuar una calificación debida si la tipificación del delito fue efectuada de manera impropia en el auto preparatorio de instrucción, siempre que esto
no se fundara en hechos distintos de los que fueran materia de la denuncia y de la investigación judicial. En lo que respecta al proceso en el fuero ordinario, la comisión y los representantes de la presunta víctima señalan que mediante ejecutoria suprema de fecha 19 de junio de 1997, emitida por la segunda Sala Penal de la Corte Suprema de la República, se elevó la pena impuesta de 6 años a 15 años al señor Rosario Villavicencio. En primer lugar, el Estado señala que la determinación de las penas aplicables corresponde a los jueces penales a nivel interno, conforme a los rangos establecidos en el Código Penal. No corresponde a la comisión establecer si la pena aplicable era de 6 o de 15 años. Sin perjuicio de ello, con fecha 4 de marzo de 1999, Jorge Rosario Villavicencio obtuvo el beneficio de semilibertad, con lo cual solo purgó carcelería 4 años y medio. Más aún, el 24 de mayo del año 2001, se modificó el artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, lo cual permitió reducir la pena del señor Rosario Villavicencio de 15 años a 6 años. Y como esta pena vencía el 4 de septiembre del año 2000, la pena se dio por compurgada. Más aún, esto fue a pedido del señor Adler Zambrano Hidalgo, quien fue condenado junto con Rosario Villavicencio a 15 años por la Corte Suprema de Justicia de la República. Y el Estado de oficio adecuó su pena, redujo la pena de Jorge Rosario Villavicencio de 15 a 6 años. Bien, respecto a las vulneraciones, las presuntas vulneraciones al nebis in idem, la Comisión y los representantes observan que existen 2 sentencias condenatorias firmes, una en el fuero militar y otra en el fuero ordinario, las cuales impusieron penas privativas de libertad sobre la base de los mismos hechos, con lo que habría un doble enjuiciamiento y una doble condena, vulnerándose así el principio del nebis in idem. También señala que existe una correlación entre la sanción administrativa disciplinaria impuesta y las sanciones penales del fuero militar y del fuero ordinario. Bien, al respecto, el Estado peruano alega que el nebis in idem, es decir, la prohibición del doble juzgamiento, de doble sanción, no prohíbe en sí la doble sanción, sino la doble sanción de los mismos hechos con el mismo fundamento contra el mismo sujeto. Al decir fundamento, me refiero al bien jurídico tutelado. Un proceso en el fuero militar tutela la disciplina y bienes jurídicos militares. El proceso en el fuero ordinario tutela la salud pública. Y el proceso administrativo lo que tutela es el orden y la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Para la prohibición del nebis in idem o del doble enjuiciamiento es preciso que se cumplan la llamada triple identidad: identidad de personas, identidad de hecho o identidad de fundamento. ¿Qué quiere decir identidad de bien jurídico? Con lo cual falta este requisito de la identidad de bien jurídico, de fundamento o de bien jurídico tutelado. Bien, eso para finalizar, agradecer la atención de la Corte y paso la palabra al agente titular del Estado peruano. Muchas gracias. Para finalizar, señor presidente, dentro de la línea del PowerPoint que hemos presentado, ustedes pueden observar los procesos, pero también pueden observar algunas marcas en rojo. Dentro del procedimiento administrativo disciplinario, el señor Rosario Villavicencio pudo presentar un recurso de reconsideración, un recurso de apelación, eventualmente un proceso contencioso administrativo o incluso una acción de amparo. Dentro del proceso ante la jurisdicción militar, la defensa del señor Rosario Villavicencio, luego de la que se confirma la sentencia condenatoria, pudo presentar una acción de habeas corpus. En el proceso en la jurisdicción penal ordinaria, luego de la sanción de la condena, el señor Rosario Villavicencio pudo presentar una acción de habeas corpus también. Incluso en el procedimiento de las detenciones, en la jurisdicción penal ordinaria y jurisdicción penal militar, la defensa del señor Rosario Villavicencio pudo presentar un recurso de nulidad, una casación o una acción de habeas corpus. Esto lo señalamos para que se vea el patrón de posibilidades dentro del ordenamiento jurídico nacional de presentar acciones para discutir hechos supuestamente vulneratorios por parte del Estado peruano. Pero como hemos repetido anteriormente,
el común denominador, además de encontrar al señor Rosario Villavicencio culpable por diferentes faltas y delitos, fue que no presentó recursos de jurisdicción interna. Para concluir, el Estado señala que en el presente proceso no ha vulnerado el derecho de defensa, no violó el derecho a la presunción de inocencia, no violó el deber de debida motivación, no vulneró el principio de legalidad, no violó el derecho de contar con un juez independiente e imparcial, no vulneró el derecho de defensa porque se calificaron los hechos, no vulneró el deber de motivación suficiente al momento que se elevan las penas, no vulneró el principio de nevis in idem porque las sanciones, los hechos y los bienes jurídicos, como hemos explicado, son completamente distintos. El Estado peruano está de acuerdo cuando se señala en algún momento cuál es esta posición de la Comisión Interamericana de que los estados, mejor dicho, el riesgo, de la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al orden público interamericano en relación al nevis in idem. Hay posiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los estados no comparten. Incluso la Corte tampoco lo ha compartido y así lo ha señalado en muchas de sus sentencias. El Estado peruano, respetuoso del sistema interamericano, solamente desea finalizar señalando que estamos de acuerdo en el fortalecimiento del sistema interamericano. Busquemos avanzar hacia reglas y procedimientos claros en igualdades para las partes, que desde un inicio se busque identificar los hechos y los derechos presuntamente vulnerados, y que se discutan sobre ellos, para que la garantía del debido proceso, que tanto protege la Convención Americana de Derechos Humanos, se cumplan también en el mismo proceso. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado del Perú. Corresponde ahora, si así lo consideran las partes, ejercer su derecho de réplica y dúplica. Daré ahora la palabra a los representantes de la presunta víctima para que presenten su réplica, si así lo desean. Muchas gracias, señor presidente. Antes de iniciar, me gustaría hacer reflexionar en una parábola que siempre dice: bienaventurados los sedientos de justicia, porque ellos serán saciados. En el caso de la presunta víctima, es fácil entrar a un campeonato de competencia de carreras, amarrar a la persona de las piernas y vitorear con gran júbilo el éxito cuando uno llega a la meta, mientras el partidor sigue el competidor esperando ser desatado. Y eso es lo que le sucedió a la presunta víctima. Cuando se le aísla, se le incomunica, prácticamente como señaló el perito, el doctor Bullock, respecto del numeral 3 del artículo 8 de la Convención, a referirse a la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Y explicó, hizo referencia en lo concerniente a que esto no se limita a unos medios físicos, sino cuando a la persona se le rodea, se le impide, se le limita a ejecutar una posibilidad de una defensa, lo que le pasó a la víctima. Se le imposibilitó, no conocía del proceso disciplinario en su contra, no tenían el más mínimo conocimiento que Sabio estaba siendo investigado por el tráfico ilícito de drogas, no tenía ni siquiera la más mínima idea de que la persona con la cual estaba haciendo el contacto para poder cumplir la misión de inteligencia era la que le estaba utilizando el comando del destacamento Leoncio Prado para generarle una denuncia, es decir, para incorporarlo. Ni siquiera la denuncia era directa contra él, sino que a través de un sujeto, es decir, indujeron una denuncia con la finalidad de involucrarlo. ¿Por qué? Porque dentro del contexto sociopolítico que se vivía en nuestro país y que ustedes, bueno, miembros de esta honorable Corte, conocen mejor a la perfección de quien está hablando en estos momentos, éramos una sociedad sujeta a un poder político bajo el control militar y que ponía en sujeción no solamente a altos mandos, sino también al Poder Judicial, al Ministerio Público y a todas las instituciones que querían garantizar el derecho y la seguridad pública. En ese contexto nos encontrábamos en aquel periodo de los años 90 a través del gobierno de Alberto Fujimori y su socio en todos actos, a Vladimiro Montesinos. Y por qué no decirlo, señores miembros, jueza de esta honorable Corte,
hemos llegado a colegir que la agresión y el daño generado contra la víctima llegó hasta las más altas instancias del país, porque casualmente el fracaso de la operación de Sapo Osoa tenía relación casualmente con las operaciones de inteligencia clandestinas e ilegales que se operaban desde los más altos mandos del gobierno peruano y que después, en el transcurso del tiempo, eso ha salido a la luz. En este caso, es muy fácil decir, la víctima podía realizar esto, podía realizar el otro, pero si no tenía ni el más mínimo conocimiento de lo que estaba pasando. Es más, al abogado defensor, que era también abogado del acusador, como el doctor Zaffaroni, miembro de esta honorable corte, se refirió, es una atenuante o es una consideración, es un delito, porque a la vez fue su juez. Tenía información privilegiada que pudo obtener de la víctima en un momento para su defensa. Pero ni aún así, porque la víctima ni siquiera se entrevistó con él. Es más, como refirió la víctima, en el momento de realizar la investigación policial, lo mínimo que hace un abogado es solicitar el expediente o los cargos por los cuales se le está imputando a una persona. No existe más mínima evidencia de esa pregunta. Por otro lado, el artículo 370 del Código de Justicia Militar, vigente en aquel momento, en el numeral 4 dice: son causas de impedimento para intervenir en los asuntos judiciales como vocal, auditor o fiscal de los tribunales militares y como juez instructor, relator o secretario, las siguientes: haber sido en la causa denunciante o defensor de alguno de los encausados. Por último, señores magistrados, miembros de honorable corte, quiero hacer referencia que en el caso Baena versus Panamá, esta honorable corte se ha pronunciado en el sentido de que bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino es el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defenderse adecuadamente en sus derechos ante cualquier tipo de estado que pueda afectarlos, es decir, cualquier afectación u omisión de los órganos estatales dentro del proceso administrativo, sancionatorio o jurisdiccional debe respetarse el debido proceso legal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante de la presunta víctima. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado del Perú para que ejerzan su derecho de dúplica, si así lo consideran. Muchas gracias, señor presidente. En el presente caso, el Estado peruano ha demostrado y ha tratado de reubicar la brújula respecto a los hechos o los derechos presuntamente vulnerados y respecto a qué es lo que trata el caso y respecto a qué es lo que vienen las presuntas víctimas a reclamar a esta Corte Interamericana. Creo que eso hay que tenerlo en consideración. Lo que están pidiendo, dentro de otros temas, es que se reevalúen las pruebas y que se reevalúe la aplicación del derecho interno, que se revisen los fallos emanados por tribunales internos. Creo que ese es uno de los ejes centrales del caso. Y como hemos señalado, el denominador en todos fue que el señor Rosario Villavicencio fue encontrado responsable. En ninguno fue absuelto. El Estado peruano considera importante señalar el beneficio propio por el uso del dinero que ha señalado el señor Rosario Villavicencio en el momento de la declaración. También es importante señalar que existieron fundamentos para condenar en diferentes procesos y con hechos totalmente distintos los hechos cometidos por el señor Rosario Villavicencio y que generaron, como ha señalado mi colega, en el acta del 7 de febrero, muchos de ellos fueron señalados. A la vez, cometió ilícitos penales por tráfico ilícito de drogas. Y faltó
al deber de obediencia, precisamente, y por eso fue sancionado en el fuero ordinario y en el fuero militar. Para el Estado peruano no existe violación en el presente caso de los artículos 7, 8 y 25 de la Convención Americana relacionados con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado peruano subsidiariamente señala que en eventual caso de que la Corte así lo considere, debería tomar en consideración las reparaciones que esta Corte ha dado en casos similares, en las cuales las personas han venido a reclamar y a solicitar diversas reparaciones millonarias, y la Corte Interamericana ha señalado que no existe un nexo causal en muchos de ellos, y no está acreditado ese nexo causal entre los gastos con las violaciones declaradas eventualmente en los casos. Que la permanencia eventualmente de una persona en un cargo no puede ser considerado por el tribunal. En tanto, habían diferentes consideraciones y no se puede relacionar la falta de permanencia o lo que el señor Rosario Villavicencio ha señalado, que en ese momento debería ser general de división o general de brigada, no puede justificarse, no lo ha podido justificar ni lo ha podido señalar, porque es que el Estado peruano debería de considerar o repararlo y reponerlo a ese rango señalado. Reitero, reafirmo el compromiso por parte del Estado y creo que esta Corte Interamericana sabrá valorar los argumentos señalados por el Estado peruano respecto a los hechos, los eventuales derechos señalados como vulnerados por parte de la Comisión y los representantes, y particularmente el tema de las reparaciones que vienen a pedir y a solicitar a esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bajo todas estas consideraciones, el Estado peruano considera que en muchos de los elementos, como así lo ha hecho la Corte Interamericana en otros casos, no cuenta con los elementos necesarios para concluir que existieron incumplimientos de obligaciones internacionales por parte del Estado peruano. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor agente del Estado. Finalmente, dará la palabra a la representación de la Comisión Interamericana para que presenten sus observaciones finales sobre las excepciones preliminares y eventuales fondos, reparaciones y costas en el presente caso. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Silvia Serrano, de la Comisión. Formularé inicialmente las observaciones a las excepciones preliminares y parte de las cuestiones de fondo, y luego pasaré la palabra al asesor Cristian González para que continúe con las cuestiones de fondo, con su venia. En primer lugar, respecto de la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, la Comisión reitera que esta excepción fue presentada de manera extemporánea por parte del Estado, porque no fue interpuesta en estos términos en el momento procesal oportuno, es decir, en la etapa de admisibilidad ante la Comisión. Como la Corte podrá evaluar del expediente, el Estado indicó en todos sus petitorios en la etapa de admisibilidad ante la Comisión que la petición era inadmisible por la causal del artículo 47C de la Convención Americana, que no tiene que ver con la regla del previo agotamiento de los recursos internos. Si bien es cierto, como la Comisión reconoció en su escrito, que el Estado mencionó que no se impugnó la decisión de pase a retiro en la vía de lo contencioso administrativo, el Estado lo alegó únicamente para indicar que el peticionario había consentido esa decisión, pero no como parte de una defensa, invocando la regla del previo agotamiento de los recursos internos. Conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corte, la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos debe interponerse de manera clara y expresa ante la Comisión, al ser una defensa que está prevista en interés del Estado y, por lo tanto, el Estado puede desistirla tácitamente, como se ha indicado en la jurisprudencia reiterada de esta Corte. Finalmente, indicar que el Estado cita parcialmente el precedente del caso de los trabajadores cesados de Petroperú. Al indicar que se aplica el presente caso, la Comisión considera que no se aplica el presente caso. En primer lugar, en esa sentencia, la Corte reiteró efectivamente que la excepción se debe interponer de manera expresa y oportuna, la excepción de la falta de agotamiento de los recursos internos, pero puntualmente indicó que de los escritos del Estado, como no ocurre en este caso, era claro en la etapa de admisibilidad que la intención de la información relacionada con el agotamiento de los recursos internos era impugnar el incumplimiento de esta regla prevista en el artículo 46 de la Convención Americana. En ese sentido, la Comisión considera que no resulta aplicable ese precedente y reitera la solicitud de que se declare que no procede esta excepción preliminar.
En cuanto a la cuestión de cuarta instancia, la Comisión reitera que no es una cuestión de carácter preliminar. La excepción de cuarta instancia presupone que no existieron violaciones a nivel interno, que no existieron violaciones al debido proceso ni a la Convención Americana. Se reitera que no es la pretensión de la Comisión que esta Corte evalúe los procedimientos internos a la luz del derecho interno, sino que los evalúe a la luz de las garantías del debido proceso, protección judicial y libertad personal, como se estableció en el informe de fondo. Con relación a la cuestión del artículo 25, simplemente mencionar que la invocación del mismo en el informe de fondo es un simple ejercicio del principio de iura novit curia y por lo tanto no voy a profundizar al respecto. Con relación a las cuestiones de fondo, vamos a dividir la presentación en 6 puntos. En primer lugar, la obligación de comunicar previa y detalladamente los cargos y la acusación. En segundo lugar, el derecho a ser oído y el derecho de defensa. En tercer lugar, el derecho a contar con juez imparcial. En cuarto lugar, el deber de motivación. En quinto lugar, el principio de ne bis in idem. Y en sexto lugar, el derecho a la libertad personal, presunción de inocencia y protección judicial respecto de la detención preventiva. En cuanto a la obligación de comunicar previa y detalladamente los cargos formulados, la Comisión considera que esta garantía se violó tanto en la vía disciplinaria como en el proceso penal militar. El alcance del artículo 8.2b de la Convención Americana incluye la notificación de la acusación formulada en contra de una persona, los fundamentos probatorios de esta y la caracterización legal que se da a estos hechos. Según ha indicado esta Corte, el investigado, antes de declarar por primera vez, tiene que conocer de manera oficial cuáles son los hechos que se le imputan y no solo deducirlos de la información pública o de otros elementos. Este derecho rige incluso antes de que se formule una acusación en sentido estricto y debe operar, como ha dicho esta Corte en el caso Barreto Leiva, desde el mismo momento en que una persona es sospechosa y se inicia cualquier investigación en su contra. En el presente caso, desde inicios de septiembre de 1994, la Inspectoría del Destacamento inició diligencias de investigación respecto de la víctima y no consta que se le haya notificado el inicio de un procedimiento en contra de él, sino que fue hasta el 25 de septiembre del 94 que se le informó que había sido denunciado por delitos comunes y militares en las respectivas jurisdicciones penales. Y en esta ocasión no se le hizo indicación de cuáles eran las causales disciplinarias que se estaban investigando en el proceso administrativo disciplinario. Por otra parte, en el marco del proceso penal militar, la víctima argumentó que no le fue notificada la acusación del 17 de octubre del 95 por parte de la Fiscalía Militar. El Estado se limitó a argumentar que fue ordenada dicha notificación, pero no ha logrado comprobar ni ante la Comisión ni ante la Corte que efectivamente esa notificación hubiera tenido lugar, incumpliendo con la carga probatoria que esta Corte ha impuesto a los Estados respecto de ciertas garantías previstas en el artículo 8 de la Convención Americana, que al ser hechos negativos que alegan la víctima en cuanto a que no se cumplieron, es el Estado el que debería tener la carga de demostrar que efectivamente cumplió con tales garantías. En segundo lugar, en cuanto al derecho a ser oído y el derecho de defensa. La Comisión recuerda que la garantía de contar con los medios adecuados para la defensa, contenida en el artículo 8.2c de la Convención, implica el acceso del inculpado al conocimiento del expediente y a las actuaciones relacionadas con los cargos y la detención. Además, conforme a este artículo, el Estado debe asegurar que se pueda preparar la defensa, formular alegatos y promover pruebas. En el caso de la defensa de oficio, incluye el derecho a que dicha defensa sea adecuada e idónea. En el presente caso, la Comisión considera que el Estado violó el derecho de defensa en 3 momentos. En primer lugar, considera que la falta de notificación oportuna de los cargos formulados en el proceso administrativo y en el proceso penal militar, como ya indiqué, impactó también necesariamente en el ejercicio del derecho de defensa en los términos del artículo 8c de la Convención. En segundo lugar, en el marco del proceso disciplinario, el Estado asignó un defensor de oficio a la víctima para asistirle al momento de rendir una declaración. Tal defensor también asistió al acusador del señor Rosadio. La Comisión considera que la defensa de oficio por la misma persona de un acusador y de un acusado constituye en sí misma una violación al derecho de defensa debido a los intereses contrapuestos. Y en tercer lugar, en el marco del proceso penal militar, el 16 de septiembre de 1997, el Consejo Supremo de Justicia Militar declaró nula la sentencia dictada en contra de la víctima y el 15 de septiembre de 1997 dictó sentencia por el delito de desobediencia, tras volver a calificar los hechos. Dicho tipo penal no estaba contenido ni en la acusación formulada por la Fiscalía Militar ni en el informe final del juez militar. Ello impidió que la víctima pudiera defenderse respecto a este cambio de calificación jurídica. La manera en que la falta de congruencia entre la acusación y la condena constituye una violación o puede constituir una violación al derecho de defensa ya fue abordada por esta Corte en el caso Fermín Ramírez contra Guatemala. Por último, respecto del derecho de defensa, la Comisión considera que también se configuró esta violación tomando en cuenta que en el marco del proceso disciplinario la víctima no pudo comparecer a la audiencia ante el Consejo de Investigación, órgano que debía recomendar su pase a retiro por estar privada de libertad.
El Consejo estimó que si un oficial citado se encuentra con orden de detención, no es necesaria su presencia, pero ello impidió a la víctima ser oído y presentar pruebas de descargo en el marco de dicho acto procesal, sin que se cuente con información sobre medios de compensación dispuestos por el Estado para asegurar el derecho de defensa. Tomando en cuenta lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1, 8.2c y e de la Convención Americana. En cuanto al derecho a contar con una autoridad imparcial, la Comisión consideró que el Estado violó este derecho en el marco del proceso penal militar al designar como juez a cargo del proceso a una persona que ya había tomado conocimiento del mismo y que se había desempeñado como defensor de la víctima y de su acusador en el proceso disciplinario. El Estado argumentó que el nivel de participación del defensor de la víctima en el proceso penal militar fue mínimo y se limitó a 2 diligencias de mero trámite. Sin embargo, la Comisión considera que el nivel de participación de dicha persona no es relevante para este análisis y recuerda que la garantía de imparcialidad implica que los integrantes de un tribunal no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y no se encuentren vinculados en la controversia en forma alguna. La Comisión considera que la actuación de una persona como defensor y después como juez implica que dicha persona se había formado una idea de los hechos y no se acercó a los mismos con imparcialidad. Tomando en cuenta esto, la Comisión estableció la violación del artículo 8.1 de la Convención Americana. Con su venia, doy la palabra al abogado Cristian González para continuar. Gracias, presidente. Respecto al deber de motivación y la presunción de inocencia, recordamos que el deber de motivación en una sentencia condenatoria abarca aspectos como expresar la suficiencia de la prueba de cargo para confirmar la hipótesis acusatoria, la observación de las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, las razones por las que fue posible obtener la convicción sobre la imputación y responsabilidad penal y la apreciación de las pruebas para desvirtuar cualquier hipótesis de inocencia. Consideramos que se violó el deber de motivación por una falta de motivación adecuada en el procedimiento disciplinario y en el proceso penal ordinario en 2 sentidos distintos. En el procedimiento disciplinario, ni en la recomendación del Consejo de Investigación de 15 de diciembre de 1994, ni en la decisión de la Comandancia General del Ejército se encuentra una motivación adecuada. La primera no explica de qué manera los hechos se encuadraban en una falta y además dio por probado como elemento relevante de análisis que la víctima fue denunciada ante la justicia penal militar y la justicia ordinaria, lo cual también vulnera la presunción de inocencia. La comisión no solamente tomó en cuenta ese elemento, la comisión está consciente que hay 9 fundamentos de la decisión. Sin embargo, si uno de esos fundamentos es que una persona fue procesada en un proceso penal, eso implica que se desvirtúa la presunción de inocencia porque se presume que es culpable de los hechos por los que está siendo procesado en la otra vía, lo cual vulneraría la presunción de inocencia. El segundo aspecto se refiere a que al cesar a la víctima se acoge simplemente la recomendación y se citan ciertas normas sin precisar las razones por las que se acoge tal recomendación. Con respecto al proceso penal ordinario, la Comisión recuerda que el 19 de junio de 97, al resolver un recurso de nulidad, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia aumentó la pena impuesta a la víctima de 6 a 15 años sin motivar adecuadamente las razones que justificaron tal decisión. Como indicó el perito Gulco, el deber de motivación se extiende también a la etapa de imposición de la pena. El Estado argumentó que en la práctica el señor Rosario no cumplió con la pena. Sin embargo, la violación al deber de motivación se produce al emitir una resolución que aumentó su pena sin una motivación adecuada y no es indispensable para declarar la violación que la pena impuesta haya sido cumplida por la víctima. Refiriéndome al principio de non bis in idem, decir que como cuestión previa de orden público interamericano a la que hacía referencia el honorable juez Sierra Porto, indicar que la comisión está interesada en el desarrollo del 8.4 en al menos 2 sentidos. El primer sentido es que se amplíe la aplicación del artículo 8.4 a supuestos de sentencias condenatorias, de 2 sentencias condenatorias, y creemos que eso es ya consistente con la jurisprudencia. Por ejemplo, el caso Mohamed, en el párrafo 125, refiere que la prohibición de un nuevo juicio se sustenta en la prohibición el principio de non bis in idem se sustenta en la prohibición de un nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia de sentencia adoptada con autoridad de cosa juzgada. En el caso no hace referencia a una absolución y como indicaba el perito, una interpretación literal del artículo 8.4 conduciría al absurdo de que una persona pueda ser condenada múltiples veces por los mismos hechos. En un segundo sentido, sí nos interesa también la aplicación a sanciones administrativas, pero no
no en abstracto. Podemos pensar en al menos dos supuestos. Sanciones administrativas que tendrían carácter penal, como privación de libertad o inhabilitación. El honorable juez Sierra Porto, por ejemplo, en su voto razonado en el caso Maldonado, hacía referencia a la aplicación de las garantías del 8.2, tomando en cuenta la intensidad de las restricciones. Es decir, no es una aplicación automática, pero sí tiene que ver con la naturaleza de las sanciones que se imponen. Y en segundo lugar, podría tener aplicación y correlación cuando las sanciones administrativas se imponen con base en los mismos delitos y no existen causales disciplinarias autónomas, como en el presente caso en el que se aplica, por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas que fue ya sancionado en la vía penal ordinaria, y el delito de desobediencia que fue sancionado ya en la vía penal militar. Esto además sería consistente con la jurisprudencia internacional. El Estado indicó inicialmente que se debería interpretar literalmente el artículo 8.4 y después refirió que se trata de hechos, sanciones y bienes jurídicos distintos. Evidentemente cada tipo penal tiene bienes jurídicos distintos, pero no podemos limitarnos para aplicar al 8.4 simplemente a decir que se trata de clasificaciones distintas. Si la naturaleza de la sanción es la misma y si el tipo de pena, por ejemplo, pena penal es la misma, habría que decir que se incumplió con el principio de non bis in idem. En el Tribunal Europeo, por ejemplo, para clasificar la naturaleza de la ofensa, se refiere al menos a 3 criterios: a la clasificación de la ofensa en el derecho nacional, a la naturaleza de la ofensa y al grado de severidad de la pena. Por último, refiriéndome en cuanto al derecho a la libertad personal, presunción de inocencia, garantías judiciales y protección judicial, hacer notar que en ningún momento las autoridades realizaron una motivación individualizada sobre los fines procesales perseguidos mediante la detención preventiva en el fuero común y militar, y la misma tuvo como base la existencia de indicios de responsabilidad y gravedad del delito, por lo que se constituyó una anticipación de la pena y no una medida cautelar, lo cual violó los artículos 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2 y 25 de la Convención Americana. Muchas gracias. Muchas gracias a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corresponde ahora, si así lo desean, la intervención de la jueza y jueces para las preguntas a las partes o a la comisión. Juez Ricardo Pérez Manrique, juez Patricio Pazmiño Freire. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Una inquietud para los agentes representantes del ilustre Estado del Perú. En la intervención, usted señaló, cuando se hacía alegación sobre el derecho de defensa, usted decía que la participación de este abogado o fiscal y que después deviene juez, tanto en el proceso administrativo cuanto en el proceso luego penal, fue de mínima incidencia. ¿Podría explicarme qué deberíamos entender por esa mínima incidencia? Esa mínima incidencia se trató que solamente fueron 2 actos de mero trámite, 2 proveídos, los llamados proveídos, y que no tuvieron incidencia en el desarrollo del proceso ni tampoco en la decisión que condena a Jorge Rosario Villavicencio a pena privativa de libertad. ¿Qué proveídos? Proveídos son actuaciones judiciales de mero trámite que no resuelven algo. Entiendo que no resuelven, pero ¿qué eran esos proveídos? ¿Qué era un mero escrito? ¿Cuál era el escrito? ¿Cuál fue su actuación? Esa mínima incidencia. ¿Cuáles son los proveídos que actuaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo este señor? Bien, habría que revisar el expediente y ¿podría contestar esa pregunta en los alegatos finales escritos? Sí, me gustaría mucho para entender la dimensión de lo que
usted caracteriza como mínima incidencia tanto en la actividad administrativa, tanto en el proceso administrativo cuanto en el proceso penal. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Patricio Pazmiño. Juez Raúl Zaffaroni, adelante. Gracias, señor presidente. No sé, a cualquiera que de las partes que tuviese la amabilidad de aclarármelo, no me queda muy claro cómo se pasa. Bueno, de una pena de 6 años la eleva la Corte a 15, pero luego cómo se vuelve a reducir a 6. Es algo que no lo logro entender, no me quedó claro, ¿no? Si me permite, doctor Zaffaroni, señor presidente, por su intermedio. Cuando le elevan la pena a la víctima de 6 a 15, la única referencia o la única considerando en la resolución de la sala penal es solamente debido a la gravedad de los hechos, solamente de 6 a 15. Ese es el único punto. Ahora, ¿cómo se reduce a 6 o cómo obtiene su libertad? Casualmente por los beneficios penitenciarios conforme lo explicó la víctima. Es decir, actividades dentro del centro penitenciario, sea por estudios o actividad laboral que realiza la víctima, se le reduce la pena. En ese sentido es que la víctima se acogió a ese beneficio penitenciario y obtuvo esa libertad antes de cumplimiento de los 15 años. A ver si entendí bien. La pena quedó fijada abstractamente en 15 años. Exacto. Pero después por beneficios en función de la ley penitenciaria, ley de ejecución penal, de 2 días por 1 de trabajo, etcétera, le queda en 6 años. Cierto, porque se le toma el efecto de su detención desde el 5 de septiembre. Ajá. No desde el año 96, sino desde el 5 de septiembre. Perfecto. Del año 94, por favor. Muchísimas gracias. No, al contrario, usted, doctor. Muchas gracias. Sí, por favor. Sí, el Estado quería agregar respecto a la elevación de la pena que efectivamente mediante ejecutoria suprema emitida por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema el 17 de junio de 1997, se elevó la pena de 6 a 15 años. Pero en mayo del año 2001 hubo una modificatoria del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, con lo cual se reduce la pena de 15 años a 6 años. Esta modificación era referente a los medios impugnatorios que se presentan contra sentencia de primera instancia en sede penal. Fue por ello que como ya había cumplido los 6 años, la pena se dio por compurgada, ya que esta había vencido el 4 de septiembre del año 2000, considerando los 6 años. Y ahora quedé un poco más confundido. ¿En qué consistió la reforma al Código de Procedimientos? Era respecto a los medios impugnatorios contra sentencias de primera instancia en sede penal. Que solamente se podía elevar la pena si era el Ministerio Público quien presentaba el recurso de nulidad. Esa era la modificación. Perfecto. Y tenía una disposición transitoria que decía que, bueno, en aplicación de la retroactividad benigna en derecho penal, se aplicaba retroactivamente y en consecuencia quedó fijada la pena en 6 años como había sido establecida en primera instancia. Exacto, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, juez Zaffaroni. Juez Elizabeth Odio. Juez Humberto Sierra Porto. Sí, presidente. Simplemente para mayor esclarecimiento, ¿en qué consiste ese procedimiento administrativo? ¿En qué se diferencia de los demás procesos que se iniciaron a la presunta víctima? ¿Nos podrían aclarar un poco sobre este particular? Señor magistrado, disculpe, ¿se refiere al proceso entre el fuero militar o el proceso administrativo disciplinario? El administrativo disciplinario. Si me permite. Sí, claro, honorable magistrado. El proceso administrativo disciplinario inicia con una investigación que es desarrollada por inspectoría. En este caso fue la inspectoría del destacamento de Leoncio Prado. Esta investigación concluye con un informe y a partir de ese informe se inicia una audiencia. En este caso la audiencia estuvo desarrollada por el Consejo. ¿Cuáles son los hechos que son objeto de investigación y de sanción?
Perdón, honorable magistrado, no lo ¿Cuáles son escuché. los hechos que dan lugar a sanciones a través de este procedimiento? Sí, claro, en este lo precisamos en nuestros alegatos, ¿no? Fue específicamente el hecho de no cumplir con las órdenes que los superiores jerárquicos ejercen contra los inferiores. Por ejemplo, al señor Rosario Villavicencio se le indicó que tenía que autorizar o que tendría que realizar la autorización de algunos vuelos, sin embargo no comunicó. ¿Y la consecuencia de esa sanción administrativa es? El pase a situación de retiro. La desvinculación del cargo. Sí, ¿Perdón? El retiro, sí. Sí, claro, Muy el pase a bien. situación de retiro. Vale. Y en el caso de la justicia penal, ¿cuál es el hecho y cuál fue la sanción? Ante el fuero militar, Sí. el hecho fue delito de desobediencia y la sanción fueron 24 meses de pena privativa de libertad. ¿Y en el penal? En el penal del fuero ordinario fue tráfico ilícito de drogas. La sanción fueron en principio 15 años, pero como había mencionado, fue reducida a 6, con lo cual la pena fue compurgada. Muy bien. A los representantes, y después si quiere adiciona un poco a propósito de este punto. Cuénteme, precíseme esto de los hechos, de acuerdo con las declaraciones de la presunta víctima. ¿Cuánto fue el dinero que se le señala que él se apropió o que se quedó con el dinero? ¿Cuánto fue? La víctima, en realidad, señor magistrado, no se quedó con el dinero, lo depositó en una cuenta. Eso, ¿cuánto era? $2.000 o 1.600, algo, no llega a ¿Cuántos $2.000. kilos de cocaína eran los que estaban siendo transportados? Bueno, no hay ninguno. No, la de los aviones. Ah, bueno, los 500 kilos. ¿500 cada viaje? Cada viaje, O sí. sea, Lo que 1.500 kilos. Claro, lo que tengamos presente es lo siguiente. Cuando la víctima declara de que se realiza el primer vuelo, había una consideración. Cuando los vuelos cuando era a nivel internacional, los pagos eran de 10.000. Y cuando eran a nivel nacional, los pagos eran de 3.000. Por ello es que el primer vuelo fue de modo internacional. Y el segundo Muy bien, vuelo... pero el dígame, punto que yo quiero precisar es, dígame. por transportar 1.500 kilos de cocaína, al final le correspondieron $2.000. De acuerdo con Bueno, el dentro de la, desarrollo con todas las precisiones que ustedes exacto. hacen. ¿Por qué? Porque el dinero restante fue distribuido entre el personal conforme fueron mandadas las órdenes. Es decir, por eso elaboro el acta. Elaboro el acta con la finalidad de demostrar que estaba cumpliendo con las órdenes encomendadas. Ese era el plan. Es más, dentro de las declaraciones de los inculpados, declaran que ellos reciben el dinero exactamente en las cantidades que se refiere el acta, pero pues en base al cumplimiento de las operaciones. Y en el caso de Teniente Rosadio, Sí. o Rosadio, Sí. esta era la primera misión que tenía como una actividad de inteligencia. Tenía y en ese hecho fue donde se Exacto. desarrollan estas acusaciones. Tenía 15 días de haberse recibido en el arma de inteligencia. E inmediatamente fue objeto de la situación. Exacto. Vale. ¿Iba a decir algo más? Ah, sí, quería, para hacer, si me permite el presidente del honorable sala, con respecto a lo que ha señalado la representante del Estado. En cuanto al procedimiento administrativo, que tiene relación, ¿por qué se vincula a los hechos penales? Es que la denuncia contra la víctima no está relacionado con el tipo, directamente con el ilícito penal, sino de ser facilitador de permitir el transporte de droga, cuando eso era parte del mecanismo de acción del plan de operaciones. ¿Qué pasa? Es decir, surge Rensan, que era el transador, y lo denuncian a él a nivel, ¿por qué? Por no ser militar, lo denuncian a él, inician un proceso de investigación policial sobre tráfico ilícito. Y de acuerdo a las propias declaraciones, que incluso él niega al principio de la investigación, ¿cómo vinculan a la víctima? Porque la víctima declara en la investigación y en la entrevista con el inspector del destacamento, comentándole cuál fue el procedimiento del plan y con quién contactó.
Y finalmente, presidente, para la comisión un par de inquietudes, porque como hablan tan rápido a veces no alcanza uno a captar todo lo interesante de los argumentos que presentan. Quisiera que me expliquen un poco cómo es que se estructura la acusación de la vulneración del principio de inocencia en los términos que fueron expresados actualmente, y usted también que me explique en este caso qué es lo novedoso, cuál es el avance que se pretende como pretensión de orden público interamericano respecto del non bis in idem, porque lo dije así tan rápido que no alcanzo a asimilarlo, y me parece que es esencial dentro de esto. La cuestión de presunción de inocencia, la violación, la encontramos precisamente en el hecho de que en la decisión de pase a retiro, uno de los 9 fundamentos es que la víctima fue denunciada ante la vía penal y ante la vía penal militar. Con eso nosotros entendemos que eso implicaría que para acreditar la falta disciplinaria se tome en cuenta que una persona está siendo procesada penalmente, lo cual implicaría que se asume que es responsable de los hechos por los cuales está siendo procesada. La cuestión de orden público interamericano, Con su venia, señor juez Sierra. En primer lugar, es una cuestión de interpretación del alcance del artículo 8.4, como se ha escuchado en esta audiencia, el perito y el Estado y la propia comisión, la literalidad de la norma habla de la existencia de una absolución, a diferencia de cómo está regulado en el Pacto de Derechos Internacional de Derechos Civiles y Políticos a nivel comparado en el ámbito del sistema europeo, donde no se habla de una absolución, sino de un juzgamiento o procesamiento. En ese sentido, el planteamiento que considera la comisión, que es de orden público interamericano, es una interpretación del artículo 8.4, que más allá de la literalidad de la norma y tomando en cuenta los principios generales de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de interpretación y los principios específicos del artículo 29 de la Convención Americana, lleve a que esta honorable Corte establezca que a partir de una interpretación sistemática, teleológica y evolutiva y con base en el principio pro persona, el artículo 29, se establezca que no se cumpliría el objeto y fin de la norma y la manera como está regulado tanto en el ámbito internacional como a nivel de derecho comparado con una interpretación puramente literal del artículo 8.4. Eso tendría efectos a nivel de todo el continente en cuanto al alcance de la norma. Aplicado eso al caso concreto, se aplica exclusivamente al tema de las 2 sanciones de carácter penal, la penal militar y la penal ordinaria. En este caso, sobre la misma plataforma fáctica, se imponen 2 sanciones claramente de naturaleza penal, en jurisdicción militar y en jurisdicción ordinaria, con lo cual, si la Corte interpreta que no se requiere de una absolución, daría lugar a la violación en el caso concreto por las 2 jurisdicciones penales que operaron de manera conjunta sobre los mismos hechos. El otro tema, que era sobre el cual usted comentaba más esta mañana, tiene que ver con la existencia de procedimientos administrativos y penales paralelos, que es otro tema de ne bis in idem que también se plantea el caso, y un poco en el mismo sentido que planteaba el juez Pérez Manrique también esta mañana en las preguntas al perito. Para ello no estaríamos hablando de una cuestión de alcance general, de principio como lo primero, sino que en el caso concreto la motivación de la decisión administrativa no deslinda claramente cuál es el comportamiento ilícito disciplinario, sino que lo que hace es equiparar automáticamente ilícitos penales a ilícitos disciplinarios sin ninguna motivación alguna de cuál fue el ilícito disciplinario que el señor Rosadio cumplió. Y por eso, para el caso concreto, sin afectar todos los ordenamientos del continente, consideraríamos que la manera como se le sancionó en el disciplinario y en el penal, en este caso concreto, afectaría también el ne bis in idem. Muchísimas gracias, me queda muy claro la posición de ustedes. Muchas gracias, juez Sierra Porto. Juez Eduardo Bio Grossi. Sí, presidente. Hechos. Pregunta básicamente al Estado, quiero confirmar. En una comunicación del 22 de febrero del 98, la señora Amelia de Rosadio presenta el caso ante la comisión e indica que por las consideraciones expuestas solicito a ustedes admitir e iniciar el trámite de la presente denuncia a favor de mi hijo, toda vez que en mi país se ha agotado la vía interna.
en la primera presentación que hace. La comisión le señala en comunicación posterior del 20 de marzo que por favor complemente, señale cuándo fue notificada la sentencia de la Corte Suprema a los efectos de determinar si había agotado los recursos internos. En comunicación del 13 de abril del 98, la señora contesta, textual, la excepción de naturaleza de acción planteada por la víctima fue declarada infundada por la Corte Superior de Mayobamba, San Martín. La Corte Suprema de Justicia de la República declaró no haber nulidad de la misma. Estas sentencias también se pronunciaron sobre el fondo, condenando a la víctima a la privación de su libertad. En consecuencia, la víctima trató vanamente de alcanzar protección judicial a través de los medios judiciales más solicitados. La resolución es citada. Agotó la jurisdicción interna, pues el caso concluyó definitivamente, no encontrándose en actividad procesal ante la autoridad judicial competente del Estado peruano, habiendo adquirido el cárcel cosa juzgada. Esta comunicación es del 13 de abril del 98. En comunicación de fecha, aquí me perdí un poco, es del caso del Perú. Perú le señala, el Estado le señala en comunicación del noviembre del 93, que no fue impugnada en vía contencioso administrativo, habiendo quedado consentida por la indicada oficial, por lo que se encuentra, digamos, aceptado, tácitamente aceptado. Y finalmente, la señora, el 18 de enero del 99, la señora da cuenta, la peticionaria, da cuenta de que la investigación administrativa se inició y concluyó cuando el señor se encontraba privado de libertad. Además, que la resolución el retiro se produjo el 24 de febrero del 95, pero la decisión formal fue el 3 de marzo del 95. Mi pregunta es, ¿todavía creen que no se hizo valer el acotamiento de los recursos internos? Señor presidente, gracias por la pregunta. Definitivamente sería más provechosa mi participación si tuviera a la mano los documentos. Por lo Esto tanto, consta en el expediente, ¿no? claro, pero no los tengo en este momento, me refiero. Por lo tanto, parte de la respuesta se la voy a dar en este momento y la otra parte me parece bastante importante, los señalamientos que usted dice, será respondida en los alegatos escritos. Uno de los temas es que al momento que la señora presenta sus diversas comunicaciones, hace una superposición, una mezcla de los diferentes procesos administrativos. El proceso administrativo disciplinario que usted ha señalado, que lo pasa a la situación de retiro, es el 3 de marzo del 95 y por vía de regularización con efecto al 24 de febrero del 95. ¿Y por qué al 24 de febrero del 95? Porque el 23 de febrero del 95 se había aprobado el acta de la investigación. Luego, usted señaló unas comunicaciones de la peticionaria en relación a la excepción de naturaleza de acción, que es en el marco de la jurisdicción penal ordinaria, que se declaró infundada la excepción de naturaleza de acción el 17 de marzo del 96, y en ese sentido la condena al señor Rosario Villavicencio de 6 años. Luego, mediante sentencia complementaria del 24 de abril del 96, la Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de San Martín complementó dicha sentencia, indicando que respecto a la excepción de naturaleza de acción no procede. Finalmente, hubo un dictamen del Ministerio Público, alegato escrito y la nulidad de la pena impuesta, precisamente respecto a la segunda sala penal de la Corte Suprema, declara la nulidad en cuanto a la pena impuesta de la presunta víctima y los demás procesados y la aumenta a 15 años y luego lo que ya hemos señalado, la adecuación de la pena en razón de la modificación del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales. Pero el acto que señalan como un acto vulnerador, el acto que genera eventualmente, que da inicio, según los representantes, es el pase a la situación de retiro del 3 de marzo del 95 dentro de la investigación, o como continuación de la investigación del destacamento, de la Inspectoría del Destacamento de Leoncio Prado y dentro del procedimiento administrativo disciplinario. Y ante esa pase a la situación de retiro del 3 de marzo del 95, es que el Estado peruano señaló en las oportunidades ante la Comisión Interamericana que no se agotó el procedimiento contencioso administrativo y que, por lo tanto,
quedó consentido. Y ante eso se pudo haber presentado un recurso de reconsideración, un recurso de apelación y eventualmente una acción de amparo. Definitivamente, como les señalaba, me gustaría tener a la mano los expedientes como para poder darle una respuesta, pero lo vamos a complementar en los alegatos finales escritos y le doy la palabra a mi colega para que precise algunos temas. Honorable juez, sí, le entendí bien. Tal vez su duda era, o la pregunta que usted ha formulado era de la siguiente manera, ¿no? ¿Cómo el señor Rosario Villavicencio pudo agotar los recursos internos si se encontraba detenido? Lo hemos dicho en la contestación del Estado. Actualmente el proceso contencioso administrativo cuenta con una ley, sin embargo esta ley entró en vigencia a partir del año 2012. La regulación vigente en la época de los hechos es el Código Procesal Civil. El artículo 543, que justamente habla sobre el proceso contencioso administrativo, establecía la figura de la representación procesal. Si el señor Rosario Villavicencio se encontraba detenido, podría utilizar esta figura. La leo textualmente, es el artículo 543. Las actuaciones judiciales podrán realizarse mediante apoderado investido con facultades específicas para este proceso, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales. Muchas gracias. ¿Me permite, presidente? ¿Me permite? Los representantes y la comisión, ¿quieren agregar algo? ¿Algún comentario? ¿Una observación? ¿No? Sí, sí, señor juez Biogrossi, simplemente reiterar que no fue puesta la excepción de agotamiento de los recursos internos en la etapa de admisibilidad de manera expresa y de hecho la comisión declaró en el informe de admisibilidad que el Estado había desistido tácitamente de la misma, por lo que todo lo que ha levantado el Estado en la contestación e incluso argumentos nuevos presentados en esta audiencia que no estaban en la contestación sobre recursos no mencionados en la contestación es completamente extemporáneo. No tengo más preguntas, presidente. Muchas gracias, juez vicepresidente Eduardo Biogrossi. Yo quisiera pedirle a la representación del ilustre Estado si los documentos que se presentaron ante esta audiencia, si los pueden presentar legibles. Y también preguntarles, aquí en la línea de tiempo que nos presentaron en pantalla, inicia la investigación y se da la primera declaración ante la Inspectoría del Destacamento Leoncio Prado el 15 de septiembre de 1994. Previamente fue notificado la presunta víctima de los hechos y causales por los cuales estaba siendo investigado. De acuerdo, señor presidente. Respecto a los documentos más legibles, el Estado peruano definitivamente tratará de buscar documentos, copias más legibles, pero pedimos que la Corte tenga en consideración que son documentos de más de 20 años, muchos de ellos, y están en diversas provincias del Estado peruano. Mis colegas han viajado a la ciudad de Juanjuy la semana pasada, precisamente para tratar de sacar mejores copias de algunos de los documentos. No han podido necesariamente conseguir las mismas, pero intentaremos como parte del compromiso del Estado. Serán presentados, si la Corte así lo solicita, en su oportunidad. Entiendo que serían los alegatos finales escritos, en el plazo que ha sido señalado en la resolución de presidencia, pero sale mención que algunos de ellos se encuentran en la prueba para mejor resolver, ya presentada por el Estado peruano el día lunes 4 de febrero, a raíz de una nota de la Corte Interamericana del día 30 de enero. Lo pregunto porque en esa prueba para mejor proveer no viene lo del citatorio. Sí. ¿Hay algún citatorio? El Estado peruano, en el momento que respondió, Sí, para enviamos los documentos. Es decir, un citatorio respecto del cual se le convoque o se le notifique formalmente los hechos y las causales por los cuales estaba siendo investigado. Lo que señalamos en esa oportunidad es que al momento de responder y de presentar la prueba para mejor resolver no teníamos esos documentos, pero que los seguiríamos buscando precisamente para complementar los alegatos del Estado, pero también para tener toda la prueba de la mejor manera para que la Corte pueda resolver oportunamente. Si me permite. Sin perjuicio de lo ya señalado, además, como se ha señalado en los alegatos orales del Estado peruano, existen dos actas del 5 y 12 de septiembre del 94,
en las cuales el señor Rosario Villavicencio presentó sus declaraciones ante inspectoría y de las cuales, conforme lo hemos sostenido, se podría concluir que el señor al menos fue notificado, fue comunicado de las causales, de los hechos que se le investigaban, señor magistrado. Y en el mismo sentido, en la acusación del 17 de octubre de 1995, la acusación expedida por la Fiscalía Militar, ¿fue notificada a la presunta víctima? Aquí hay una cuestión que la comisión lo niega, ¿no? Y aquí se afirma. Y es una cuestión que también me gustaría aclaración por la comisión y, por supuesto, los representantes. A ver, señor presidente, el señor Rosario Villavicencio sí fue notificado con esta denuncia presentada por el fiscal militar el 17 de octubre de 1995, toda vez que en el mes de diciembre su defensor de oficio presentó alegatos contra dicha acusación. Por ende, tuvo conocimiento, fue notificado y ejerció su derecho de defensa. Bueno, en su momento, en los alegatos, si quieren aclararlo o si quiere ahora en este momento la comisión, pero si no posteriormente en las observaciones finales y en los alegatos finales. Y por último, aquí se hizo referencia en algún momento de la audiencia precisamente a la defensa, ¿no? Entiendo que la Comisión Interamericana no incluyó en el informe de fondo la violación al artículo 8.2d de la Convención Americana y que sí lo considera violado los representantes de la presunta víctima. ¿Pudieran aclarar esto también en los alegatos finales? Por escrito. Escritos, por supuesto, favor, que sí, hubo señor alguna presidente. cuestión del declarante sobre el particular y que tiene que ver con esta cuestión del defensor. ¿Cómo no, señor presidente? Y también la comisión, si quisieran presentarlo en sus observaciones finales. Esta Corte ya no tiene Señor más, presidente, ¿sí? si me permite, si fuera tan amable, me permite… Sobre la pregunta. Sí, Sí. Casualmente. Va a permitir también aclarar una opinión, un comentario, que es una pregunta del doctor Parmiño Freire. Pero ahora no, Sí. ya pasaron las preguntas, ya pasaron los alegatos, es respecto a las preguntas que yo sobre formulé. lo que acabo de preguntar. Casualmente el Estado peruano acaba de referir de que en este año ha obtenido el documento que nos ha presentado en horas de la mañana. Nosotros tenemos la respuesta del año 2018, enero 2018, donde este documento no existe. Eso quiere decir que se pone en evidencia la forma como ha actuado constantemente, ocultándonos toda la información. Porque si lo he encontrado y ha traído el día de hoy, nosotros nunca tuvimos acceso a más de 25 años. Eso es todo lo que quería aclarar. Parte de los alegatos Exacto. que pueden hacer, los alegatos finales con motivo de esta audiencia, escritos. Y precisamente quisiera, antes de levantar la audiencia, recordar a las partes que de conformidad con lo dispuesto en el punto resolutivo 8º de la resolución del presidente de la Corte de 6 de diciembre de 2018, los representantes, el Estado y la Comisión Interamericana cuentan con plazo hasta el 6 de marzo del presente año para presentar sus alegatos finales escritos y sus observaciones finales escritas respectivamente en relación con las excepciones preliminares y eventuales fondo, reparaciones y costas en este caso. Este plazo es improrrogable. Quiero agradecer a la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la representación de la presunta víctima y a la representación del ilustre Estado del Perú su comparecencia y participación en esta audiencia. Agradecer a quienes están aquí presentes en la audiencia y a quienes nos siguen por los medios electrónicos. Muchas gracias. Damos por concluida la presente audiencia. Muy buenas tardes. Por favor, todos de pie. La Corte se retira.